demencia en Harrison, la página 1181. Diagnóstico diferencial. Al principio de la enfermedad se debe descartar otras causas de demencia, como enfermedades curables del tipo de las enfermedades de la tiroides, deficiencias vitamínicas, tumores encefálicos, intoxicación por drogas y fármacos, infección crónica y depresión profunda, como pseudodemencia. En la enfermedad de Alzheimer, los estudios neuroimagenológicos, como la tomografía y la resonancia, no señalan un perfil específico y propio, e incluso son normales al principio de la enfermedad. Más tarde se advierte atrofia cortical difusa y en la resonancia se observa atrofia del hipocampo. En la enfermedad de Alzheimer, los estudios imagenológicos permiten descartar otros trastornos como neoplasias primarias y secundarias, demencia por infartos múltiples, leucoencefalopatías difusas, ENPH. También permite diferenciar a las enfermedades de Alzheimer de otros cuadros degenerativos como perfiles imagenológicos peculiares, como FTD o CJD. Los estudios imagenológicos funcionales de Alzheimer indican deficiencia de la circulación e hipometabolismo de la corteza temporoparietal posterior. Los trazos en electroencefalograma en la enfermedad de Alzheimer son normales, exhiben una lentitud inespecífica. El análisis del líquido cefalorraquídeo también revela cifras normales. La concentración de amiloide AB en el líquido cefalorraquídeo disminuye y la de proteínas tau aumenta, pero la superposición considerable de estas cifras con las de la población de ancianos sanos limita su utilidad en el diagnóstico. La genotipificación de ApoL se describe en el apartado de signos patológicos más adelante. El deterioro progresivo y lento de la memoria y la orientación, y los resultados normales de los análisis, y los resultados de la resonancia o la tomografía, que indican solamente atrofia cortical y del hipocampo difusa o predominante en zona posterior, sugieren la presencia de enfermedad de Alzheimer. Después de una evaluación minuciosa, el diagnóstico clínico de esta enfermedad se confirma en la necropsia de casi 90% de los casos, y los diagnósticos erróneos por lo general representan otros de los cuadros demenciales que se describirán más adelante, es decir, una mezcla de Alzheimer y alteraciones vasculares o demencia con cuerpos de Lewy. Para el diagnóstico diferencial son útiles algunos signos clínicos relativamente simples. Las alteraciones pronunciadas y precoces de la marcha, con pérdida leve de la memoria, sugieren una demencia de origen vascular o, en raras ocasiones, hidrocefalia normotensa. El temblor de reposo con postura inclinada, bradicinesia y rigidez facial sugieren enfermedad de Parkinson idiopática. La aparición temprana de rasgos parkinsonianos, alucinaciones visuales, deficiencia delirante en la identificación o trastornos en el sueño REM sugieren TLB. El alcoholismo crónico obliga a buscar deficiencias vitamínicas. La pérdida de la sensibilidad a la posición y los estímulos vibratorios, acompañada de respuesta de Babinski, sugiere hipovitaminosis B12. Las convulsiones precoces sugieren una metástasis o neoplasia cerebral primaria.
El antecedente de depresión sugiere pseudodemencia. El antecedente de haber recibido un tratamiento por insomnio, ansiedad, trastornos psiquiátricos o epilepsia sugieren intoxicación medicamentosa prolongada. La evolución rápida en un curso de semanas o meses que se acompaña de rigidez o mioclonía sugiere Creutzfeldt-Jacobs. Algunos signos típicos de frontotemporal disease son cambios conductuales notables con indemnidad de la memoria y atrofia lobar en los estudios imagenológicos de encéfalo. El antecedente familiar positivo de demencia senil sugiere la presencia de algunas de las formas familiares de la enfermedad de Alzheimer u otros trastornos genéticos que se acompañan de demencia como HD, enfermedad de Huntington. La frontotemporal disease, variedades familiares de enfermedades por priones o formas raras de ataxias hereditarias. Aspectos epidemiológicos. Los principales factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer son la senilitud y el antecedente familiar positivo. La frecuencia de la enfermedad aumenta con cada decenio de la vida adulta, alcanzando a 20 a 40% de la población a los 85 años de edad. El antecedente familiar positivo de demencia sugiere una causa genética en Alzheimer. El género femenino también constituye un factor de riesgo independiente de la mayor longevidad de las mujeres. Algunas personas con Alzheimer tienen el antecedente de una concusión cerebral que al parecer constituye un factor de riesgo relativamente pequeño. La enfermedad de Alzheimer es más o menos común en grupos con un nivel académico inferior, pero la enseñanza influye en la capacidad para resolver pruebas y se sabe que el Alzheimer afecta a personas de todos los niveles intelectuales. En un estudio se observó que la capacidad para expresar el lenguaje escrito complejo al principio de la madurez es directamente proporcional a un menor riesgo de padecer Alzheimer. También se ha vinculado con una serie de factores ambientales, como contaminación por aluminio, mercurio y virus, pero no se ha demostrado que intervengan de manera significativa. De modo similar, los resultados de algunas investigaciones sugieren que el uso de antiinflamatorios no esteroideos se acompaña de un menor riesgo de padecer Alzheimer, propuesta que no ha sido confirmada en grandes estudios prospectivos. Las vasculopatías, en particular la enfermedad vascular cerebral, al parecer reducen el umbral para la expresión clínica de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, hay muchas personas que la padecen. La angiopatía por amiloide puede culminar en infartos isquémicos o hemorragia. La diabetes triplica el riesgo de padecer Alzheimer. Se están estudiando como posibles factores de riesgo de Alzheimer la concentración excesiva de homocisteína y el colesterol, la hipertensión, la menor concentración sérica de ácido fólico, el consumo menor de frutas, verduras y vino tinto y la vida sedentaria. Signos patológicos. En la necropsia, las alteraciones más pronunciadas se observan en el hipocampo, la corteza temporal y el núcleo de Maynard o tabique lateral. Los signos microscópicos más notables son las placas seniles neuríticas y las NFT. Unas cuantas de estas lesiones se acumulan durante el envejecimiento normal del encéfalo, pero en la Alzheimer su número es excesivo. Cada vez se comprueba con más frecuencia que las fibrillas de amiloide soluble, llamadas oligómeros, provocan disfunción de la neurona y quizá constituyen la primera lesión biológica de la Alzheimer. Probablemente las moléculas de AP mal plegadas constituyen la variedad más tóxica de dicha proteína. Al final, la acumulación de oligómeros permite la formación de placas neuríticas. Ellas contienen un centro con amiloide AP
proteoglucanos, ApoE4, antiquimiotripsina A y otras proteínas. El amiloide AB es una proteína de 39 a 42 aminoácidos que proviene de una proteína transmembrana de mayor tamaño llamada proteína precursora de amiloide. Por eso se dice APP. Por mecanismos proteolíticos, cuando esta proteína es separada y desdoblada por las secretasas beta y gamma. La función normal del amiloide AP se desconoce. La APP posee actividades neurotrópicas y neuroprotectoras. La placa central está rodeada de restos de neuronas en vías de degeneración, microglia y macrófagos. La acumulación de amiloide AB en las arteriolas, amiloide AP en las arteriolas cerebrales se denomina angiopatía por amiloide. Las NFT son neurofilamentos enroscados argirófilos ubicados en el citoplasma neuronal que representan a la proteína tau con fosforilación anormal y bajo el microscopio electrónico adquieren el aspecto de pares de filamentos helicoidales. La proteína tau de los microtúbulos actúa en un ensamble de estabilización de tales estructuras y transporta organelos, glucoproteínas y otros materiales importantes en el interior de la neurona. El potencial de la proteína tau para adherirse a ciertos segmentos de los microtúbulos depende en parte del número de grupos fosfato unidos a ella. La mayor fosforilación de dicha proteína altera el proceso normal. Por último, es frecuente la coexistencia de AD y de LB, así como de alteraciones vasculares. En un estudio bioquímico, el Alzheimer se acompaña de una menor concentración de algunas proteínas neurotransmisores en la corteza cerebral, en particular la acetilcolina, su enzima sintética acetiltransferasa de colina y los receptores colinérgicos nicotínicos. La reducción de la acetilcolina es quizá consecuencia de la degradación de las neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Maynard, que genera proyecciones hacia varias áreas de la corteza. Se observa también reducción de la noradrenalina en los núcleos del tronco cefálico como el locus ceruleus. Esta es la imagen de una placa neurítica madura con un centro denso de amiloide rodeado de neuritas distróficas, tinción con tiofablina. Aquí también había una resonancia magnética, 4 imágenes. Enfermedad de Alzheimer, imágenes de resonancia magnética con relajación T1 axiales a través del mesencéfalo de un deportista de 86 años. Es la figura un deportista de 86 años y un varón de 77 años aquí. Con enfermedad de Alzheimer. Hay unas flechas que están señalando se observa que los dos individuos muestran profundos surcos y la dilatación leve de los ventrículos laterales. Sin embargo, ha disminuido el volumen del hipocampo del individuo con la enfermedad de Alzheimer en comparación con el hipocampo normal para su edad. Tomografía por emisión positrónica o fluorodesoxiglucosa de un testigo normal y un individuo con la enfermedad de Alzheimer.
se advierte que la persona con la enfermedad mencionada tiene una menor actividad en los lóbulos parietales en ambos lados. Un signo típico de este problema. La proteína precursora de amiloide, APP, es catabolizada por las secretasas alfa, beta y gamma. Una fase inicial importante es la digestión por secretasa beta base o por secretasa alfa, Adam 10 o Adam 7 base, que genera productos atóxicos de menor tamaño. El desdoblamiento del producto de secretasa beta por parte de la secretasa gamma en la fase 2 hace que aparezca AP. Tóxico o el péptido AP atóxico. El desdoblamiento del producto de secretasa alfa por parte de secretasa gamma origina el péptido P3 atóxico. La producción excesiva de AP es el elemento inicial clave de daño celular en la enfermedad de Alzheimer. La investigación actual sobre esta enfermedad se orienta a la obtención de tratamientos dirigidos a disminuir la acumulación de AP. Al antagonizar la acción de la secretasa beta o gamma, estimular la producción de secretasa alfa o eliminar AP que se ha formado por empleo de anticuerpos específicos. Consideraciones genéticas. Varios factores genéticos contribuyen a la patogenia de Alzheimer, cuando menos en algunos casos. Uno de los genes en cuestión es APP en el cromosoma 21. Los adultos con trisomía 21, síndrome de Down, exhiben finalmente los signos neuropatológicos típicos del Alzheimer si viven más de 40 años. Muchos padecen demencia progresiva superpuesta a su retraso mental basal. La APP es una proteína transmembrana que más tarde se transforma en unidades más pequeñas como las de amiloide AP, que se deposita en las placas neuríticas. El péptido AP aparece como consecuencia del desdoblamiento de las APP gracias a las secretasas beta y gamma. Probablemente la dosis adicional del gen APP en el cromosoma 21 es la causa desencadenante del Alzheimer en adultos con síndrome de Down y además genera cantidades excesivas de amiloide cerebral. Además, se han identificado algunas familias con FAT precoz que exhiben mutaciones puntuales en la APP. Estas familias, a pesar de ser contadas, fueron los primeros ejemplos de la transmisión autosómica dominante unigénica de la enfermedad de Alzheimer. Las investigaciones de grandes familias con FAT en varias generaciones permitió identificar dos genes de Alzheimer adicionales llamadas presenilinas. La presenilina 1 se ubica en el cromosoma 14 y codifica una proteína llamada S182. Las mutaciones en dicho gen originan Alzheimer de comienzo temprano, antes de los 60 años y a menudo antes de los 50. Transmitida por un mecanismo autosómico dominante muy penetrante. El gen PS1 se ha identificado en el gen PS1 se han identificado más de 100 mutaciones en las familias con una gran heterogeneidad de raíces étnicas. La presenilina 2, PS2, se ubica en el cromosoma 1 y codifica una proteína llamada STM2.
se ubica en la mutación del gen PS2 en un grupo de familias estadounidenses con antepasados germánicos del Volga. Las mutaciones con PS1 son mucho más comunes que las observadas en PS2. Ambos genes PS1 y PS2 son homólogos y codifican proteínas similares que al principio parecerían tener 7 dominios transmembrana, por lo que se acuñó la sigla de STM, 7 Transmembrane Domains. Pero estudios ulteriores indican que son 8 dominios y una novena región submembrana. S182 y STM2 son proteínas neuronales citoplásmicas que se expresan ampliamente en todo el sistema nervioso. Muestran homología con una proteína de citodestinación CEL12 que aparece en el nematodo Caenorhabditis elegans. Las personas con mutaciones de estos genes exhiben una mayor concentración plasmática de amiloide AP. Y las mutaciones de PS1 en cultivos celulares provocan elevación de la amiloide AP en los medios de cultivo. Se ha demostrado que la PS1 interviene en la degradación de la APP desde el sitio de la secretasa gamma, y esta función puede ser alterada por mutaciones en uno y otro genes PS1 o APP. Hasta la fecha se ha probado que las mutaciones PS1 son la causa más frecuente de Alzheimer familiar de inicio temprano y corresponde a 40-70% de este síndrome relativamente raro. Las mutaciones en la PS1 tienden a generar una Alzheimer más precoz, media de 45 años, con una evolución más rápida y breve, como duración media de 6 a 7 años, que la enfermedad causada por mutaciones en la PS2. Media de inicio 53 años y duración 11 años. En algunos portadores de mutaciones poco comunes de PS2, la demencia comienza después de los 70 años. Las mutaciones de las presenilinas rara vez intervienen en los casos esporádicos más comunes de Alzheimer de inicio tardío que se observan en la población general. En la actualidad es posible realizar pruebas moleculares del DNA de estas mutaciones poco frecuentes a nivel de investigación, y ya existe en el comercio el análisis de la mutación de PS1. Probablemente el resultado de este análisis sea positivo solo en los casos familiares y precoces de Alzheimer. En los individuos asintomáticos con riesgo, cualquier estudio se debe llevar a cabo en el contexto de un asesoramiento genético formal. Un descubrimiento de gran importancia es el gen de ApoE en el cromosoma 19. Interviene en la patogenia de las variedades familiar, tardía y esporádica de Alzheimer. Este gen participa en el transporte de colesterol y posee 3 alelos llamados 2,3 y 4. El alelo ApoE4 está íntimamente ligado al Alzheimer en la población general, incluso en los casos familiares esporádicos y de inicio tardío. Entre 24 y 30% de la población de raza blanca sin demencia tiene como mínimo un alelo de E4 de frecuencia de alelo de 12 a 15%, y 2% es homocigoto para E4. Se sabe que de 40 a 65% de las personas con enfermedad de Alzheimer posee cuando menos un alelo E4. Diferencia alterna altamente significativa si se compara con los testigos.
Por otra parte, muchos sujetos con Alzheimer carecen del alelo E4 y nunca manifestarán la enfermedad. Por lo tanto, este alelo no es necesario ni suficiente para generar dicha enfermedad. Con todo, se sabe que la APO alelo E4, especialmente en el estado homocigoto 4/4, es un factor de riesgo importante para que surja la enfermedad. Al parecer actúa modificando la edad de inicio sujeta a la dosis y el comienzo más temprano vinculado con el estado homocigoto E4/4. Todavía no se conoce el modo de acción de la ApoE como factor de riesgo que modifica la edad de inicio, pero quizá participa en la eliminación de amiloide con menor eficiencia en el caso de ApoE4. La ApoE aparece en las placas neuríticas de amiloide del Alzheimer y probablemente también interviene en la formación de ovillos neurofibrilales, puesto que se adhiere a la proteína tau. La ApoE4 reduce la proliferación neurítica excesiva en cultivos de neuronas del ganglio de la raíz dorsal, lo que insinúa su probable participación nociva en la reacción del encéfalo a las lesiones. Existen algunas pruebas demostrando que el alelo E2 es protector, situación que no se ha esclarecido. Los métodos utilizados para analizar la ApoE para el diagnóstico de AD son aún controversiales. No conviene realizarlos como método predictivo en personas sanas, puesto que no se conoce su utilidad en este sentido, y en muchas personas con el alelo E4 quizá nunca muestren demencia. Sin embargo, por medio de PET, se sabe que algunos heterocigotos y homocigotos E4 con funciones cognitivas normales muestran disminución del metabolismo de la corteza cerebral y ello sugiere posibles anormalidades presintomáticas compatibles con las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer. En el caso de personas dementes que llenan los criterios clínicos de la enfermedad, la identificación del alelo E4 aumenta la fiabilidad del diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de dicho alelo no elimina la posibilidad de que exista el trastorno. Además, todos los sujetos con demencia, incluso los que poseen el alelo E4, deben ser estudiados para buscar causas reversibles de su deficiencia cognitiva. No obstante, ApoE4 sigue siendo el marcador biológico más importante vinculado con el riesgo de padecer Alzheimer y están llevando a cabo estudios de su participación funcional y utilidad en el diagnóstico. Habrá que valorar plenamente su vínculo o ausencia del mismo con otras enfermedades demenciales. El alelo E4 no se ha vinculado con frontotemporal disease o de cuerpos de Lewy ni Kreuzer. Es posible que participen otros genes más de Alzheimer, pero no se ha identificado alguno con certeza. Enfermedad del Alzheimer. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer es difícil y al mismo tiempo gratificante a pesar de que no se cuenta con una terapia farmacológica sólida. Vamos a dejar eso para el siguiente video.